Bueno, hoy estamos a día lunes 13 de octubre del 2025, estamos junto a Rafael Vitiello y vamos a empezar con la entrevista con él para hablar un poco sobre el tema de Casa de Italia y la cuestión de los italianos en la zona del puerto. Para empezar, Rafael, primero, bueno, muchas gracias por el lugar y quería consultarle cómo se llama, dónde nació, cuándo nació y dónde fue el lugar que creció usted cuando ni bien comenzó su vida. Bueno, yo nací en Torre del Greco, es una ciudad que pertenece a Nápoles. Es una de las 92 comunas de Nápoles, es una ciudad que tiene más o menos 100.000 habitantes y está a la orilla del Vesubio. Usted habita atrás del Vesubio en pleno Golfo de Nápoles, cuando de Nápoles va hacia Sorrento, para ubicarse en Nápoles, San Giovanni Teduccio, Portici Ercolano, Torre del Greco. Después viene Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, etc. Nací el 12 de octubre de 1938 y hizo los estudios en Italia hasta los 19 años y después me vine a la Argentina. Yo estaba estudiando ragionería, que es algo parecido a contaduría de acá. Por allá se sale uno con el diploma de ragioniere y acá sale de la universidad con el título de doctor en ciencia económica después de haber hecho la universidad, o sale con el título de contador de la universidad, como yo estaba diciendo. Perfecto. ¿Y cómo recuerda su infancia en Italia, los primeros años? ¿Qué recuerdos le vienen a la mente? Y yo tengo varios recuerdos. Tengo recuerdos de la guerra. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, yo tenía 7 años, porque la Segunda Guerra terminó en el 1945. Yo soy del 38, como decía, y recuerdo que teníamos un refugio más o menos unas 3 cuadras de casa, hecho debajo de una colina. Se había hecho un agujero allá abajo, era de piedra, donde nosotros allá nos encontramos con otra familia, porque tocaba una sirena casi todos los días, es decir, que había incursión aérea del norte de los aliados, era aviones norteamericanos, ingleses, canadienses, que iban hacia el sur de Italia, pero a veces por el camino dejaban bombas también, al punto tal que muchas veces cuando volvíamos, porque tocaba la sirena, se iba al refugio, 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después tocaba de nuevo la sirena, que se podía volver a casa. Y cuando volvíamos a casa encontramos que una planta que estaba delante de la casa ya no estaba más, había un pozo más o menos de una profundidad de unos 5 o 6 metros y un diámetro más o menos de 10 metros, y había desaparecido la planta. Y la casa también estaba cuarteada en algunos lados. Bueno, toda esta cosita la recuerdo de la infancia. Iba a la escuela, yo cuando tenía 19 años iba a la escuela, pero recuerdo que los primeros años, en Italia, por ejemplo, se va a la escuela los sábados también, de lunes a sábado, y yo iba, y a veces cuando era invierno, digamos de noviembre hasta el invierno en Italia, empieza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo. Bueno, íbamos a la escuela, a veces había caído un poquito de nieve a la noche, después la lluvia la derretía, y nosotros íbamos a pie de la casa hasta la escuela, que era una escuelita rural. A veces íbamos descalzo a la escuela y después nos poníamos los suetitos cuando entramos en el aula. De todas maneras estamos contentos, pero recuerdo que le decíamos a papá, pero un día como hoy, con la lluvia, aparte no había calle tampoco, había un senderito, pero no se formaba barro porque era como una colina. Claro, se deslizaba. Entonces se deslizaba el agua. Y papá siempre recuerdo que decía, nene, cuando llueve se come, cuando llueve se trabaja y cuando llueve se va a la escuela también. Entonces terminaba ahí el diálogo. Nosotros nunca faltamos un día de escuela. Yo, como soy el primero de 7 hermanos, era el único que me permitieron ir a la escuela, seguirme. Mis hermanos, hasta que antes de venir a la Argentina todos empezaron a trabajar, y trabajaban antes cuando era más chico con papá. Nosotros teníamos 4,5 hectáreas de tierra. ¿Y qué trabajaban? Que alquilábamos. Alquilaban. Alquilábamos la tierra, había planta principalmente de damasco, almendra, higos. Bien. También teníamos uva, también teníamos durano, teníamos en menor escala, y teníamos unos 90 pinos que vendían piña, una piña más grande que este coso gordo, piña que pesaba 1 kilo. Se vendían los piñones, que se siguen vendiendo ahora. Y nosotros
O sea, mis hermanos trabajaban toda la semana con papá. Yo los domingos solamente, cuando ya tenía 13 años para arriba, tenía que ir con un canasto más o menos de un tamaño así, de unos 70 centímetros por 50, 60, con fruta, en la época de la fruta, por ejemplo, de los higos, se llenaba y se iba a vender al pueblo. Yo con mi hermano, el que me seguía, o con mi hermana también, la más grande. Nosotros somos 4 varones y 3 mujeres éramos. Y ahora una de las mujeres la perdimos, lamentablemente, jovencita. Y bueno, y hacíamos esto hasta que venimos a Argentina, cuando yo tenía 19 años y medio. Yo era en el mes de abril de 1958. El 31 de marzo nos embarcamos en Nápoles, en el buque Corrientes, que igual que el Salta, igual que Santa Fe, eran barcos que traían inmigrantes, en el barco utilizado en la guerra por Estados Unidos, claro, que llevaban soldados. Claro, sí. Y después lo compró Argentina y traía inmigrantes para allá. Muchos inmigrantes fueron a la Argentina y muchos inmigrantes italianos se fueron en otro lugar, América del Norte, Venezuela. Pero en Argentina, en esa época, en el 58, había fichas de tamaño este que vos ves acá en la municipalidad, donde decía que la intendencia estaba Frondizi. Ah, claro. Dice que era una época de desarrollo, que Argentina iba a crecer y qué sé yo, e invitaba a los que querían emigrar que vinieran a Argentina. En 58 ya no había más emigraciones prácticamente. La gran emigración hubo desde el 45 hasta el 55. Claro. El grande rasgo. Si terminada la guerra, la gente empezó a emigrar. Pero la gente de Torre del Greco, donde yo soy, que estaba formado en su mayoría por navegantes y pescadores de coral, conocían el mundo. Hoy como hoy, Torre del Greco sigue siendo la meca del coral. Hoy que ya no se pesca como antes se pescaba el coral por ahí cerca, ahora ya hay que ir en el Pacífico y en algunos lugares nada más, ya no está prohibido prácticamente la pesca. Pero si vos te acordás cuando, ¿cómo se llamaba este francés que tenía el calipso que iban a pescar? Decía, Jacques Cousteau. Sí, Jacques Cousteau. Cuando iban a pescar y pescaban coral, decía, lo vamos a llevar a Torre del Greco. Si Torre del Greco hay un museo de coral que inauguraron hace pocos años, una escuela de coral todavía. Por eso digo, cuidan mucho ese detalle. Y muchos de los hombres eran pescadores de coral o eran navegantes en los buques, digamos, de, ¿cómo se llama ahora? Esto que llama turistas de un lado para otro. Ah, sí, sí. Entonces conocían el mundo. Sabían que América Latina era distinta de América del Norte. Claro. Por eso todos los de Torre del Greco especialmente, yo creo que somos unos poquísimos que hemos venido a América del Sur. Todos fueron en Norteamérica, bueno, por ese lugar. Y yo me acuerdo todavía que una semana antes de venir un profesor, porque nosotros estudiábamos en una escuela y como no tenía atrezzadura, digamos, tenía elementos como para poder hacer el deporte, íbamos a otra escuela que estaba a unos 200 metros de ahí. Y allí un profesor de educación física de la Gata, de apellido, un día me llama y dice, Rafael, perdóname que me mete en tu vida, me enteré que vas a dejar Torre del Greco porque vas a emigrar. Y sí, y no te habrás confundido de América, me decían. No, pues, dice, porque una cosa es Norteamérica, una cosa es Argentina. Digo, sí, nos mandaron a llamar unos parientes. Nosotros, la verdad, en el campo habíamos tenido... surgieron 3 problemas al mismo tiempo. Uno, en el campo, decís. En el campo donde nosotros estamos. Porque el campo, ese campo que nosotros alquilamos, se vendió y lo compró un cura. Un cura que no era un buen cura. Porque venía a veces a visitar la tierra que había comprado con amigos. Y los amigos que no entendían nada de tierra, así que pisábamos todo. Y mi papá veía que había puesto los plantines de tomate, los plantines de morrón, los plantines de otra cosa y los tipos pisaban todo. Y un día, le dice a papá, al cura, dice, Monseñor, reverendo, sus amigos están pisando ahí todo lo que yo siempre, Giovanni decía, la tierra es mía, como decía. Entonces papá eso le cayó re mal, dice, vámonos, yo este tipo no lo aguanto. Bueno, mi mamá que tenía unos parientes acá en Mar del Plata, en el puerto de Mar del Plata, que era el primo de ella, siempre le decía, porque mi mamá nació en Ischia, en la isla de Ischia, y cuando tenía 12 años se fue a vivir en Nápoles, en la ciudad de Nápoles. Allí conoció un matrimonio, él era del norte de Italia, era de Génova, y ella era napolitana. Pero este matrimonio tenía 2 hijos, uno tenía un año menos de mamá, que es decir, 11 años, otro tenía un año más, 13 años. Y mi mamá todos los días estudiaba con ellos, la mesa como esta,
los chicos iban a la universidad, que uno se recibió en ciencias económicas y otro en ciencia política. Pero mi mamá estudiaba con ellos todos los días a la mesa a la noche. Así que sin ir a la universidad mi mamá aprendió de todo. Y que cuando vino a la Argentina, nosotros venimos acá y llegamos a Mar del Plata el 18 de abril del 58, partimos de Nápoles el 31 de marzo. La paisana que se encontraba con mi mamá decía: María, pero ¿cómo vos sabés tanto y nosotros no sabemos nada? Claro, pero mi mamá había ido. Todos los sábados mi mamá con esa familia iban a San Carlos, a Nápoles. San Carlos es un teatro de Nápoles muy conocido, a ver ópera. Ah, muy bien. Sí, todo el año iban a veranear un par de veces. ¿Quién iba a veranear en la década del 30 en Italia? Italia, no. Claro. Bueno, había terminado la Primera Guerra Mundial y ellos iban de ver que si mi mamá tuvo la suerte de estar con esta familia, al punto tal que el que se recibió en ciencia económica, que después fue mi padrino, siempre me decía: padrino, ahijado, cuando te vas a recibir yo te voy a dar trabajo, porque él lo había nombrado director de una sucursal de las Bancas de Labor en Nápoles. Y siempre me dice: tenés trabajo, pero no venimos acá. Bueno, entonces llegamos a Mar del Plata. Esa era una. Y la segunda era que se esperaba otra guerra en Europa. ¿A ustedes pensaban que iba a...? Mi mamá, que teníamos cuatro hijos varones, yo tenía que ya en el mes de mayo de ese año, que vine acá en abril, en el mes de mayo yo estaba citado ya para presentarme al servicio militar. Claro, en el ejército. Y mi mamá temía que podía venir otra guerra y nosotros los hijos varones íbamos a ir allá. Entonces optó por aceptar la invitación de los parientes: María, venite, que nosotros hemos hecho. Después cuando llegamos notamos que no habían hecho el progreso que habían dicho tampoco. Era como mucho inflado, muy inflado. Era un poquito inflado, o por ahí ellos no era tan inflado, porque ellos venían todos de la isla de Ischia. Claro. Entonces ve cuando termina una guerra o durante una guerra, así, la península está más o menos mal, la isla está peor, porque si no le mandá. Y bueno, venimos, pero no habíamos visto. Bueno, pero y como si fuera poco, yo me faltaba terminar ese año, que terminaba en junio, venimos nosotros en abril, y yo tenía que hacer 2 años más de cosas para ragioniere, para recibirme. Y acá nadie me supo explicar que yo podía hacer una relación del estudio que tenía. Una homologación. Claro. Todos me decían: vos te conviene empezar de nuevo. Yo ya tenía 20 años, que voy a empezar de nuevo. Me escribí en algunos cursos acumulados que no me sirvieron de nada. Después me he escrito en un curso de música y artes visuales. Si vos te acordás, no te podés acordar, existían en Luro y Martínez de Osa, allá en la costa. Sí. Había un viejo edificio donde se enseñaba que se quemó. A las 2 semanas se quemó, que si fui a 2 clases nada más, y después hicieron la plaza ese Caruso, se llama. Sí. Sí, ahí está, frente al hotel de los militares de la Marina. Sí, claro. El Antártida. La Antártida, sí, estaba justo enfrente ahí. Bueno, que se me sirvió de nada. Estuve estudiando un poco de magia por correo y después no pude seguir más tampoco, porque había que comprar elementos y plata no había. Y me anoté también para hacer dibujos de caricatura. También estudié un poco y también ahí tuve que dejar, porque después había que comprar elementos para poder seguir. Bueno, así que ahí tengo todos los papeles en casa, todavía en algún rincón tirado. Y me fui a anotar una academia para perfeccionar inglés. Yo había estudiado en Italia 5 años de francés. Ah, muy bien. Yo cuando vine hablaba francés como ahora hablo castellano. Y ya ahora si lo leo lo entiendo todo. Y si lo hablo o lo escucho entiendo el 50% más o menos. Claro. Y había estudiado 3 años de inglés, que lo recuerdo todavía bastante, pero me había anotado en una academia famosa en Mar del Plata en la época, que no me sirvió para nada, porque cuando me voy a anotar dicen: bueno, acá se empieza de cero. Y yo estaba primer y segundo año, yo ya tenía 3 años de inglés. Dije, ¿qué voy a aprender acá? Yo miraba ahí cuando iban explicando la cosa y no me sirvió de nada tampoco. Medalla de oro, pergamino, todo cada año, pero no. Y bueno, y me fui a trabajar primero. Los parientes de mi mamá que me llamaron a la familia, fui a trabajar en una casa que estaba en Bermejo y 12 de octubre, se llamaba, era una ferretería que se llamaba El Arca de Noé. Estuve trabajando ahí 1 semana, después me fui porque no entendía el idioma. El español. No entendía el español yo.
Porque alguna cosa es igual que el italiano. Uno venía, me da un metro, el metro en italiano se llama metro, pero uno me da un cantado. ¿Y qué es el cantado? Le quiero preguntar un tornillo. Porque en italiano se llama catenaccio. Claro, uno venía a comprar tornillo, en Italia se llama chiodi. Uno venía a buscar un balde, en Italia se llama secchio. Claro, no. Entonces cada rato preguntando. Y sin embargo, vos sabés que hubo testimonio realmente. Yo vi la gente, eran dos hermanos que los dueños de ese local, de apellido Siringo. Estoy hablando de años 58. Bueno. Ellos querían que yo me quedara de cena al peluquero, que era el primo de mi mamá. Dice, decirle al chico que se quede, le vamos enseñando nosotros, porque es un buen chico. Me faltaba todavía para 20 años. Pero me fui, digo, no, me daba vergüenza. Y me fui de allí. Ahora, resulta en el 2016, en la municipalidad me nombraron visitante ilustre, o ciudadano ilustre, o se llama ahora vecino destacado, porque han sacado la palabra de ciudadano ilustre porque no nací en Mar del Plata. Pero estaba yo en el Consejo Deliberante y me golpea uno en la espalda. Rafael, no te acuerdas más de mí. Y era uno de los siringos que falleció el año pasado. Dice, leí el diario que te iban a entregar esto y vine. Vos fíjate el honor que tuve 60 años después, que viene un tipo ahí a saludarme. El tipo se te acuerda. Se acordaba. Bueno, en ese interín, cuando dejé ese trabajo, Mario Moscuzza, que era el yerno de José Moscuzza Redes, porque está José Moscuzza ahora que es frigorífico, estaba Moscuzza Redes. Bien, no sabía. Claro. Él tenía un programa de radio que se llamaba, un programa de televisión que se llamaba Zoom, Z-O-O-M. Me suena de haberlo visto. Claro. Canal 2. Sí, pero ahora está una chica Paladino que lo maneja ella, pero antes lo tenía este Mario. Y viene un día en mi casa, porque yo estaba por entrar en Piedra Mar del Plata, que entre el año 60. Pero en ese año, hasta el año 60, él vino a mi casa, que yo estaba en Guanán y Bermejo, más o menos. Para allá. Dice, Rafael, me han dicho que vos has venido a Italia, estás sin trabajo. Yo, si querés, me dio para hacer caña de pesca. ¿Viste? La caña, él me traía 3 trozos de madera. Se empalmaba uno con otro, con una parte metálica, se ponía dentro una brea de ambos lados, se ensamblaba, hacía la caña y después tenía que pasarlo pasahilo y lo vendían ellos y yo estuve trabajando. Y después un día, creo que fue el 1 de diciembre o 2 de diciembre o 30 de noviembre, fuimos al Banco Provincia de Puerto, que está donde está ahora, en 12 de octubre, con mi mamá, a pedir un crédito porque pensamos comprar un terrenito. Mira. Y va el gerente, un tal González se llamaba. Señores, dice, ¿cuánta plata disponen ustedes para pedir el crédito? Nada, dice. Por eso lo pedimos. Sí. Usted sabe, señores, que el banco no da plata y quien no tiene plata. Claro. ¿Y cómo no da plata? Entonces, y sí, porque usted tiene que devolverlo un día. ¿Y cómo la va a devolver si no tiene nada, si no? Bueno, y yo estaba con mi mamá, hacía algún trabajo para el nene, que era yo. Dice el gerente, mira, justo ayer me llamó don José Camuso, que fue intendente de Mar del Plata, y me pidió un empleado para la cantera. Antes estaba Piedra Mar del Plata, estaba en Ortiz de Sarda y Figueroa Alcorta. Y me han dicho que preciso un empleado ahí. Y yo vivía en una cuadra, porque vivía sobre la cantera, ¿viste? La Guanane. Digo, dice, ¿vos querés? ¿Te interesa? Digo, sí, me interesa. Pues enseguida agarró una esquela. La esquela era la mitad de esta, que decía el Banco Provincial acá arriba, ¿viste? La mitad de este papel. Amigo don José, todavía me acuerdo en memoria lo que escribió. Amigo don José, ayer me pediste un empleado para la cantera. Y llamaba la cantera, porque estaba en la cantera, la fábrica. Acá te presenta el señor, ¿cómo te llamas vos? Rafael Vitiello. ¿Cómo se escribe Vitiello? V corto y doble L, Rafael Vitiello. Persona de mi máxima confianza, le poné la carta. Yo decía, máxima confianza, que está interesado en el trabajo. Dice, anda a ver, mañana don José está en San Martín, 25-27, tercer piso, San Martín y Santiago del Estero. Bueno, un abrazo, tu amigo. Cuando le llevo la carta a don José Camuso, estaba él. Pasamos con una pincita, él era filatélico ese que... mira. Dice, bueno, esperamos un poco. Entonces, la carta, cuando abre la carta, viene
pues te mande mi amigo, tiene que ser bueno. Vos me dices, bueno, el trabajo es tuyo. Ah, bien. Sí, ya. Siempre y cuando te aguantaba un capataz que estaba ahí, que no lo aguantaba nadie. Y efectivamente al día siguiente dice, vos andás allá, a las 10 va a venir el gerente, es un tal Pandolfo se llamaba, que él, vos vas a trabajar con él, pero el que está ahí se llama, no voy a decir el nombre, lo tenés que aguantar. Bueno, y yo fui como a las 9:30 y llovía ese día. Y le digo a este señor, buen día, digo, vengo, sé que tengo que esperar a un señor tal, pero yo voy a trabajar acá. Bueno, sentate ahí. Bueno, hola, mierda, digo, bueno. Y llovía, y cada vez llovía más. Entonces le digo, ¿cómo llueve? Bueno, que llueva, hola, miércoles, digo, tenía razón. Pero después se transformó en un amigo mío, ya está vino a mi casamiento. Y todavía tengo un cucharón, él me regaló artículos de cocina. Cosas, tengo un cucharón de acero inoxidable, una sola pieza que todavía dura. Ve que yo me casé en el 63, han pasado 62 años. ¿Y cómo era el laburo ahí cuando empezaste? No, el laburo era bien porque yo más o menos de matemáticas, de cosas, pero me vino al pelo porque este Pandolfo fue, te digo, una persona, para mí fue la mejor persona que yo conocía en la empresa porque me enseñó todo. Porque uno estudia cómo se hace un remito, cómo se hace una factura, cómo se hace una cobranza, cómo se hace una... Pero nunca la había practicado. Claro, ¿puede hacerlo? Él vino, el talonario, los remitos son estos, me trae el talonario, ve, acá está nombre, apellido, fecha, lo que vos mandás, esto para hacer la factura después. Este dice factura, acá el número tal, acá pones detalle de lo que vendiste, el número de remito, pones acá, el importe va acá. O sea, me enseñó, fue una excelente persona. La hija ahora de ese Pandolfo es la jefe de personas jurídicas de Mar del Plata. Ah, de ahí me sonaba el apellido. Claro, Pandolfo. Pandolfo, sí. ¿Y cuántos italianos más había así como vos? Y lo que estamos en la empresa, yo creo que la mitad éramos italianos que trabajamos en la empresa. Trabajamos unas 30, 40 personas. Un montón. Y teníamos 4 personas que se dedicaban a la colocación afuera. De lo que era la colocación, uno era argentino, Montes, uno era italiano, Baldino, y 2 eran españoles que colocaban en la obra. Iban a medir también a veces y colocaban. ¿Y de los italianos hablaban ustedes en dialecto? ¿Eran del sur? Sí, éramos del sur, no hablamos castellano. Bien. Prácticamente con ellos. Bien. Entonces el italiano se habló poco. En la casa se habló un poquito el dialecto, un poco el dialecto, y también nos acostumbramos a castellano enseguida después. Bien, y cómo, o sea, dejando de lado la cuestión doméstica de ustedes del día a día en la casa, yo te pregunto porque me interesa, ¿todavía en el momento que llegaste vos estaba el cartel de Pueblo de Pescadores acá en Juan B. Justo? No, estaba allá en Magallanes y Posada. Bien. Estaba ahí un letrerito que decía Pueblo de Pescadores, y este de acá no lo recuerdo yo. Bien. Recuerdo que después estuvo un tranvía, que no me acuerdo del tranvía, me acuerdo yo del film, del que caminaba como colectivo y que arriba tenía... el trolebús. Trolebús. Sí, el trolebús. Bien. Sí, me acuerdo del trolebús. ¿Y cómo era el barrio en ese momento, te acordás? Sí, me acuerdo nosotros, la primera familia cuando venimos de Italia que empezamos a conocer y que estaban cerca de nosotros fue la familia Cuarto, que a ella tenía un localcito en Bermejo y Guanane, un almacencito. La señora la llamaban la Picapedrera porque ella, mujer, era una de provincia de Bari, no sé si era de Bisceglie, con la masa rompía la piedra, por eso la llamaban la Picapedrera, una mujer que rompía la piedra. Después los hijos fueron al agua con mis hermanos. Ah, mira. Sí. Aún han fallecido todo eso también, tanto la señora con el marido como los hijos también ya. Bueno, una de las primeras familias que conocimos, otra fue la familia Moscuzzi, que estaba acá en Magallanes y Bermejo, y otra fue la familia Scarimbolo, que estaba por Figueroa Alcorta, de Magallanes, media cuadra para allá. Que tenía una de las mujeres de esta familia, se casó con un primo de mi señora. La mujer tenía 2 hijos varones, que uno se murió con problemas de diabetes y el otro se murió ya. No era muy grande, que digamos que lo llamaban era hincha de Aldo Civi, era muy conocido del puerto, este hombre.
fue la primera familia que conocimos cuando venimos en Mar del Plata. Obviamente la familia que era prima de mi mamá, ¿no? Bien. Una familia muy importante. ¿Y el español? ¿Cómo te El llevas? español, Sí, el esos español primeros... después lo fuimos aprendiendo, hablando, lo digo, estando en el trabajo, como con la gente que encontramos, porque los otros italianos, muy poco hablaban italiano, poco y nada. ¿Sí? Todos se hablaba castellano, sí. Claro. Se había perdido un poco el idioma. Pero eso era una decisión, ¿creen que porque ustedes habían, o sea, pese a que había una gran cantidad de italianos en el puerto, ¿creen que eso se decidió perder porque era como alejarse de las raíces de ustedes o porque tenían que adaptarse a la fuerza? Porque uno tenía que adaptarse, yo creo, más que otra cosa, porque a veces cuando nos encontramos con otro paisano, porque en institución, en la Casa Italia, porque yo enseguida entré en Casa Italia. Bien. Yo vine como decía antes, vine en abril del 58, y en el 24 de septiembre, ya lo ves acá, del 58, yo estaba de vocal suplente de la comisión directiva de Casa Italia. ¿Y quién te llamó a vos para ofrecerte el lugar? Me llamó el socio fundador acá, que fue Bótola. Ah, bien. Vos conociste a lo mejor al hijo Alfonso, que tenía la óptica del puerto. Sí, los Bótola. Sí. Los Bótola, claro, y ahora está acá el hijo de Alfonso. Ah, Alfonso bien. falleció, Pablo es el secretario de la institución. Bien. Bien. Yo lo puse unos años después, como el presidente es el hijo de Materia. Ah, el Materia, Jabón también. Sí, conocido. Es el presidente también. Bien, bien. Sí, Y ahí cuando llegaste a Casa de Italia, ¿cómo te acordás de esos primeros años? Sí. ¿Cómo eran, digamos? Si estaba la digamos, el edificio, No, se empezó no estaba nada, no estaba bien. nada. No estaba nada, yo entré en la comisión directiva, se formaron 2 o 3 comisiones, comisión de finanzas, comisión de compra de terreno, comisión de dama, comisión de finanzas, varias comisiones para juntar plata para comprar un terreno para construir esto. ¿Este terreno ya se había elegido? O sea, ustedes habían... Todavía no estaba elegido, no había nada todavía. Bien. Nosotros tuvimos, antes de venir acá, tuvimos 4 sedes. ¿En dónde? 5 sedes. La primera fue en la calle, acá están, fue en la calle Capoto, donde estaba el secretario de la institución esta. Ah, La bien. primera sede. La segunda sede fue en la calle Magallanes, ¿no? Dice acá abajo. Sí, Avenida Martínez 2 y 12 de octubre. Donde estaba la empresa francesa. La empresa, el edificio ese que está ahí. Después en Magallanes. Sí, Magallanes. Después pasamos, porque este está invertida acá, este está bien. mal. Después tuvimos acá en la calle 12 de octubre, casi Padre Dutti. Después dimos en Figueroa Alcorta, donde de allá pasamos acá en el año 67. Ah, pasaron un tiempo. Un tiempo largo, Un sí. tiempo largo. Nosotros que sí, la Casa Italia nació en el 55, la institución, y la Casa Italia se inauguró en el 67. Bien. 6, 7, 12 años después. Y en el 55, cuando estaban empezando, ¿dónde se reunían? Se reunían en principio en la casa de este, Pero era casa de alguno de los miembros de la... del secretario. Del secretario, bien. Y después pasamos acá. Bien. Yo no había venido todavía cuando estuvieron acá. Y tampoco cuando todo esto lo hicieron en los primeros 3 años de la institución. Bien. O sea, hasta el 58, digamos, cuando llegaste vos, más o menos. Exacto. Bien. Sí. Después del 58 nosotros venimos acá y después fuimos acá. Este fue Figueroa Alcorta, casi el Cano. ¿Y el cambio de, digamos, de sede fue por una cuestión monetaria, por una cuestión de que era Y alquilado? no, claro, donde estábamos ahí alquilábamos. Bien. Bueno, después formamos una comisión de compra de terreno. Se compraron estos son 2 terrenos de Bien. 43 por 10, Bien. 860 metros. 860 metros, Perrera, uno que está por acá, después lo vas a ver, Perrera. Fenici. Perrera era maestro mayor de obra, ¿esto cómo se llama? A ver. A Natalio Pendici, ¿no? Bueno, está por ahí. Después lo busco. Pero sí. lo vas a encontrar. Perrera, que era maestro mayor de obra, hizo un plano, e hizo 860 cuadraditos, que eran 860 metros de la institución, y se vendían. Ah, se vendía. Quien tenía poca plata compraba 1 metro de eso. Simbólicamente era la compra de algo, Mira. hasta que juntamos toda la plata para pagar los terrenos. Bien. Que si no me equivoco, en alrededor de 250.000 pesos. Los 2 terrenos. Bueno. Sí, después se formó una comisión pro edificio. El plano de la institución le hizo un ingeniero Greco, Venerando Greco. Ah, de la familia el hermano Greco. de los escribanos.
Sí, de los Grecos, sí. Bueno, que ahora está Guillermina, la escribana. Claro, sí, la hija de ellos. Bueno, sí. el otro hermano era ingeniero que escribió el libro Chicho Mazzacristo, si te suena. Sí, Hay sí. varios libros que se escriben sobre el puerto. Está en el Museo del Hombre del Puerto, Chicho. Museo del Hombre Sí. del Puerto, sí, está Chicho Mazzacristo, es el tipo que escribió La Bettina Fabra, la Pequeña Italia, está el libro El puerto que yo conocí, está el libro Más allá de la avenida Juan B. Justo, está el libro Desde la barca mía que escribió este. Yo lloré capaz que después viene la inglesa acá al plazo. Aquí, Ah, bien. ¿El de inglés cuándo? tipo una. Ah, bueno, está la La una. única, lo dejo. Sí, son Gracias. las 2:30, esperemos terminar. Bien, Bueno, y de ahí... Dicho entre paréntesis, recién ahora, hace unos 3 o 4 años me di cuenta que a mí para entrarme, porque yo mirando el estatuto, digo, pero para entrar en la comisión precisaba 1 año. Yo vine en abril, en septiembre ya estaba, y me habían puesto fecha de ingreso en 1957, que yo había venido. Y me lo descubrí después. Por eso cuando vos me hizo socio, me puso 1 año antes para yo tener. Y ya en ese momento, cuando empiezan a formar estas comisiones, Sí. ¿ya estaba tan en boga lo del tema de las fiestas patronales? Sí, ya estaba la fiesta de los pescadores. De la fiesta de los pescadores, digamos, tuvo activa participación gente que pertenecían después a la Casa Italia, como Francisco de Rosa, Mateacho, toda esta gente. Fueron gente que después colaboraron con la institución. Francisco de Rosa fue presidente también de Casa Italia. Sí. La fiesta de los pescadores. Yo de la década de 60, 70 iba a cantar también. Yo cantaba, sí. La panguina. Cuando salía yo siempre cuando salíamos se formaba un palco, a veces en el agua, otra vez arriba, del lado de allá. Cuando yo bajaba había una fila de chicos para que le escribieran autógrafo. Yo cantaba canciones de la... Hicimos un programa nosotros a la televisión que se llamaba La Nonna y el Mar, para juntar plata para Casa Italia. Yeah. La abuela y el mar. Porque teníamos una sobrana que tenía unos 80 años, que cantaba un poco lírico. Después estaba Salvatore Galeano, no sé, el apellido tenía que saludar. Me suena. Que cantaba, pero cantaba viejas canciones italianas, sicilianas y napolitanas. Y yo recién llegado a Italia cantaba las canciones que recién habían nacido. Entre las cuales estaba de moda la canción Marina. Marina, Marina. El director del programa, que se lo financiaba un amigo del doctor Chinaldo, que fue presidente de acá, estamos hablando del año 61. Canal 8 se fundó en el año 60. Ah, no sabía. Diciembre 60, el año 61, 6 meses después ya tenía un programa de 1 hora los domingos que se llamaba La Nonna y el Mar, una cantina típica que se formaba en el primer piso de Canal 8, donde yo, el Salvador Galeano y la viejita cantábamos. Ahora, la vieja era la bufetera y yo con un plato en una mano le iba a llevar una docena de viejitos que llevamos del puerto, que sentados en la mesa y como si fuera un bar. Chupamos, tomamos, fumamos la pipa y en la otra mano un micrófono con el cable que andaba. Como un mulín era. Exacto. Y dice el director René Fischer-Bauer, que después se suicidó ese hombre, dice: Rafael, ¿por qué no vemos si encontramos una chica que la llamamos Marina, no importa cómo se llama, Carmela, y le decimos que es la nieta de la nonna, vos te enamorás de ella con la canción Marina, y ahí hicimos esto en el programa. 15 años tenía la chica, vivía en media cuadra, nosotros ensayamos con la música y después nos voy me caso con esa en serio, después en el 63, esto fue el año 61. Bueno, y yo cantaba, enamoraba de ella, 15 años vestida de blanco, vestida de novia en el canal. Siempre recuerdo que mientras estaban filmando, se ve quién filmaba en la época, quién era que manejaba la máquina, René Fischer-Bauer era el director y los cameramen Jorge Sanier. Ah, Jorge Sanier, sí. Vive Sanier, estuvo acá la semana pasada. Sí, Jorge Sanier y un Dar Tremsal, eran los dos que manejaban los cosos ahí en la filmadora ahí del canal. Bueno, donde vos decís, donde el chivo estaba, que mientras nosotros estábamos cantando, pasaba Ángel Mummessi, no sé si lo conocés. Mummessi, me suena. Mummessi, Ángelo. Sí. Bueno, que tiene barbita, el único que queda vivo, él, yo y mi señora, y Sanier, los 4, porque anda bien como 10 personas igual. Pasaba delante de la cámara con una carretilla llena de ladrillo. Entonces el otro enojado, el que manejaba el programa, dice: señor, eso es pasado, nosotros estamos trabajando, en serio, usted con los ladrillos acá, y él se paraba, sí, el ladrillo, sí, es cierto, el proyecto estoy juntando porque tenemos que construir la Casa Italia. ¿Cómo es esto? Dice él, sí, entonces... Uno sabe la gente que llamaba al día siguiente por teléfono que quería colaborar con la casa. Por eso digo que esta institución
debe ser la más querida porque fue la más realmente ansiada, pedida, porque toda la gente llamaba. ¿Quién colaboraba con 100 ladrillos? ¿Quién colaboraba con 1000 ladrillos? ¿O quién colaboraba con plata? Claro. ¿O quién colaboraba con pintura? No, todos queremos participar, tenemos que hacer la casa y tal. Y comenzamos a construir nosotros. Y vos decías al principio unos 20 jóvenes nosotros, de mi edad, 5 años más o menos. Yo todavía tenía novia en ese momento, y no tenía novia, mejor dicho, todavía. Y venimos a trabajar los sábados a la tarde y domingo a la mañana para construir la casa y tal. Ponían gratis. Los ladrillos. Los ladrillos, todo, menos la losa que la hizo un tal Esteves, y menos la vidriera ahí que la hizo Porfirio Soldán, los demás lo hicimos nosotros. ¿Y cuánto tiempo duró eso? ¿Te acordás? Y duró la construcción 4 o 5 años más o menos. Ad honorem siempre venía. Ad honorem. Hoy llamaba un tipo una lamparita y hizo 30.000 pesos. Sí. ¿Sí? Totalmente. Ad honorem. Por eso digo, está en el corazón de la gente. La que un día, siempre recuerdo, una viejita viene, era de noche, estábamos nosotros en la sede esta de la calle 12 de octubre. Dice, escuché el programa, yo todo lo que tengo, se saca del pecho un pañuelo, una viejita vestida de negro alta, y es lo que tengo. Tenía una moneda y unos pocos pesos, lo quiero dar para la casa y tal. Claro. Hay que estar ahí, la viejita esa. Bueno, todo colaborar, por eso la Casa Italia está lejos de las otras instituciones, porque cuando vos vas a leer esto, vas a ver lo que fue esto, porque acá está la personalidad más importante. Acá estuvo Alfonsín, acá estuvo Duarte, acá estuvo la Cucinotta, la María Grazia Cucinotta, Alberto Sordi, Hugo Tognazzi, todos han estado acá. ¿Y por quién decidió el nombre Casa Italia? Lo decidimos entre todos nosotros. Nosotros queremos hacer una construcción donde todos los italianos, porque en ese momento las únicas instituciones que estaban en Mar del Plata era la Sociedad Italiana Giuseppe Garibaldi, 20 de septiembre. Sí, la que está en el centro. En el centro, en la calle Rigoglio, fue fundada en 1884. Ah, mirá. Bueno, después Círculo Italiano, que estaba en Bolívar y Córdoba, donde ahora está Dante Alighieri, en 1922. Después la Tres Venecia en 1954. Ah, mirá. Y esta en 1955. Centro Italiano Malparense en 1956. Teatro Italiano en 1960, y unos pocos de años antes había sido creado el Centro de Excombatientes Italianos, que había estado en la guerra. Pero había un poco de problemas porque los combatientes estaban, los que estaban con Mussolini, los que estaban en contra. Profascistas. Sí, pero la mayoría eran fascistas los que estaban ahí. Y bueno, y nosotros fundamos en el 1962 la federación, la fundamos nosotros, la Casa Italia. ¿Por qué no hacemos una federación que abarca todas las entidades de la época? Que eran 6, como yo digo, la Garibaldi, el Círculo Italiano, Tres Venecia, Casa Italia, Centro Italiano Malparense y Teatro Italiano. Formamos la federación para que nos representa todo en cualquier acto. La que está en el centro. La que está en el centro. Bien. Pero resulta que la federación después se transformó en una, qué sé yo, no era lo que nosotros... Una cuestión política, decís. O... No tanto político, sino de una institución que todos tienen que traer personas jurídicas, y que después se fueron asociando a las que nacieron después. Otras Todas, regiones. Decís. Bueno, de esta que yo te nombro, Sí. menos la Tres Venecia, que es la regional de la región de la Tres Venecia, y las Sí. demás, la Garibaldi, Sí. Círculo Italiano, Centro Italiano Malplatense, Casa Italia, y Teatro Italiano, no éramos regionales, abarcamos a todos. Claro, una mezcla de todo. Una mezcla de todo. Después se creó la federación, después las entidades que se iban sumando, siempre y cuando no pertenecían a una región que ya estaba otra. Ah. Nacía la URSA, siciliano, no podían hacer otra entidad siciliana. Nacían los toscanos, no pueden hacer otra asociación toscana. Bueno, después le pidieron la persona jurídica. En definitiva, la federación se transformó como una entidad que colisiona con otras instituciones, porque ahí se enseña italiano también, como lo enseñamos nosotros, como lo enseña otra institución. Se hacen actos de presentación de libros, como se presenta acá, que se entró en un terreno donde no era lo que nosotros originariamente, pero ahora, bueno, a la mayoría decir otra cosa está bien, que Bien. no vamos a discutir. Pero nosotros entendemos que la federación no era con el espíritu de cuando la creamos de representar a todos, pero no ser como si fuera otra institución. Sí, más. claro, aparte, claro. No. Bien, bien.
Y en ese momento, cuando recién empezaban, ¿cómo era la relación de los distintos grupos regionales italianos? Pienso yo en el alto componente acá que tenemos del puerto de sicilianos y napolitanos, sobre todo. Y tan es así que el acta constitutiva que vos la tenés ahí, y abajo está la placa de la primera comisión directiva, hay solamente 2 sicilianos y 10 napolitanos. 10 de la región Campania, porque hay uno de Castellammare di Stabia, había uno de Ischia, pero era más o menos de Nápoles, porque la región Campana tiene 5 provincias: Nápoles, Salerno, Caserta, Avellino y Benevento. La Sicilia tiene como 10, así, pero la mayoría eran todos de campanos, los que estaban ahí, menos 2 sicilianos, que fue Natalio Pennisi, que tenía la Florentina, que hacía conserva de pescado. Sí, la conservé. Claro, y estaba el otro que era que vivía acá al lado de la panadería, la siciliana. Sí. Él se llamaba Caló, me parece. No, Caló no, tenía otra apellido. Bueno, ahora se me escapa, sí. Bien, perfecto. Sí, es que sí, como vos decías, eran 10 napolitanos y 2 sicilianos. Pero pusimos Casa Italia para que fuera la casa, porque otra institución no existía, digo, después de la que yo te nombré. Tan es así que acá los sardos se fundaron acá. Se formó la familia Sardi Uniti, gracias a Delenda, nació acá. Los mafaldesi, estos que están ahí, que tienen aquí en Daileco, ¿cómo se llaman? Los marquillanos. De Marque, sí. De Marque, nacieron acá. No sabía. Los pugliese, el centro pugliese nació en Casa Italia. Los lucanos, en Casa Italia. La Ursa, en Casa Italia, los sicilianos. La Asociación Regional Campana, en Casa Italia. Muchos nacieron acá. Después, ¿qué pasó? Cómo las regiones la fueron ayudando a cada uno. Eso te iba a preguntar. Claro, los socios, que no podían ser socios de Casa Italia y socios de... mirá. Y nos retiramos de socio, nos retiramos y se fueron formando estas otras instituciones, las que están ahora. Que eso sería post-60s. Sí, post 70 también. Post 70. Post 70, todas así después de 70. Fíjate que la colectividad ahora molisana cumple 35 años. Poquito. Hace poco. Los marquillanos ya cumplen 47, me parece, que nacieron acá también. Si 47, podremos darte 47 para atrás, que nacieron en el 75. Sí, más o menos. Por ahí, claro, nosotros fuimos formando en el 67. Y ustedes auspiciaban esas reuniones, por ejemplo, prestaban el espacio y los que eran de esa región se juntaban acá para... Se juntaban acá, sí. Hicieron, por ejemplo, las actas de fundacionales y esas cosas. Sí, acá también. Sí. Bien. La hicieron estando acá ellos, pero bien, ellos después se fueron. Se reunieron por su cuenta, por ejemplo, sobre el balcón se reunían los sicilianos, los sardos se reunían ahí. Bien. Pero después se retiraron cada uno en su institución, porque la región ahí entró seguramente, como vos decías, la política, donde motivo político, si el candidato de tal política decía, bueno, nosotros le damos plata para que ustedes tengan una sede propia, y le dieron plata a los sardos, le dieron plata a los lugares. Y eso te iba a preguntar, cuando ustedes fundaron la institución, en el acta de constitución, o los primeros socios, ¿se planteó también la cuestión política? Porque pienso yo debería haber... No, para nada, no. Digamos, es una institución no politizada. No lo fue nunca, bien. No lo fue, no le ahora. Tan es así que nosotros a veces alquilamos el salón. Nosotros le alquilamos el salón a Randazzo. Sí, por ejemplo. Hoy me acuerdo, estaba ahí con una escalera y él ponía la cosa. Le alquilamos a Cheppi. Claro. Bueno, le alquilamos a Pulti. Le alquilamos a Rollo. Claro, hay una mezcla. Es una mezcla, todos venían, pagaban el alquiler, nosotros no. Para que vos tengas una idea, el año pasado le alquilamos hasta a los testigos de Jehová que alquilan el salón un día. Nosotros somos católicos en general, pero le prestamos ahí. Nosotros el dinero que entra a la institución a nosotros nos sirve. Bien. Y a nosotros nos sirvió mucho el hecho de construir en el cementerio de la Loma un panteón. El panteón italiano, sí. Que está ahí en el fondo. La foto también la vas a encontrar, sí. No, ese es de la Garibaldi, que está el de la Garibaldi. Sobre la calle Paso. Nosotros lo hicimos sobre la calle Almafuerte. Del otro lado. Almafuerte y Urquiza. Sí. Que parece una obra del Renacimiento. Sí, que tiene todo en italiano. Sí, ya lo en ubico. Italiano, en latín también, está escrito ahí. Y ahí están los primeros socios. Sí, están los primeros socios, también están ahí. Y ahora todavía sigue comprando algunos, porque ahora la mayoría de la gente va a crematorio, para que tengan una idea. Y ahora, el año pasado, vendimos 9 nichos en todo el año. Sí, y la gente, y lo compra el paisano porque tiene a papá, porque tiene, ¿viste? Si no,
la gente mandó a crematorio ya. Y en ese momento, volviendo un poco a cuando empezaron, ¿cómo se financiaban? Financiamos nosotros, ¿no? Digo, hacían rifas, eso pregunto, los modos. Hacíamos rifas, hacíamos comida, la cuota social, que antes era bastante que pagaban. Los pescadores en la época de la temporada de anchoita, por ejemplo, cuando había 200 lanchas, claro, cuando pescaban la tarifa, se ve que la pesca era con tarifa, podía pescar hasta tanto cajones de anchoita. Sí, de anchoita. Cuando sobraban, por ejemplo, la lancha le daba otra lancha que no tenía la tarifa y un cajón para Casa Italia. De la sociedad de la que está ahora, ¿cómo se llama? Sí, de los pescadores. Ese de los, ¿cómo se llama? Comarpes. Sí, Comarpes, sí. Comarpes, ellos le daban a Comarpes el cajón de pescado y a fin de mes venía Comarpes con un cheque. Bueno, este mes han entregado 400 cajones, tantos pesos. Y ahí hicimos esto. Y después, mucha gente, por ejemplo, la pinturería La Rosada, el que nos daba la pintura sin cobrarnos nunca nada. La parte eléctrica la hacía un tal Galeano que estaba en 12 de octubre, casi hacha. Un poquito él venía a poner las luces que faltaban, todo. No se pagaba nada al principio. Bien. Y nosotros pagamos los terrenos, la loza y el coso y los demás, todo salía gratis de la gente. La comida, acá se hacía todos los años la fiesta del bonito. Mira. Que vos preguntáis más adelante, que acá los especialistas en la materia eran Solimeno. Ah, los Solimenos, sí. Los Solimeno, el papá de Luigi Solimeno, que fue presidente también de acá, con Agnello Iacono. Ah, de los diáconos, sí. De los diáconos. De los diáconos, sí. Pero no los diáconos que están ahora, porque uno es odontólogo y el otro es... Sí, nada que ver. No, estos son los parientes de mamá. Pero los otros diáconos, que tenían un barco que se hundió uno con los hijos del aborto también, festejamos todos los años la fiesta del bonito, porque ellos pescaban el bonito y ellos creían inventar la red del bonito, los Solimenos. Y festejaban acá, si la tarjeta valía ahora, qué sé yo, 30.000 pesos, yo ponía 50.000, porque 20 quedaron para la institución. Y Condesi, Federico Condesi, el taller, donaba un barquito, que tenemos uno abajo en la vidriera, que un día se me ocurrió, digo, cuando te hace la rifa del barquito, si usted vende el 700 números y queda el 300 sin vender, los talones de lo que no vendieron pongan igual en el canasto. Claro. Puede salir uno de esos y quedó para la institución ese día, porque se vendieron 666 números y quedaron 334 sin vender, quedó uno de esos 700 y pico, quedó para la casa y lo tenemos ahí el barquito, que se llama bonito, un barquito largo, así hermoso, hecho. Y así, pues, así se recaudaba la plata para esto, se alquilaba el salón, se hacían fiestas. Y ya estaban, ¿en qué año se fundó acá el consulado? Consulado 89. Ah, mucho más, mucho posterior. Pero mucho ustedes se encargaban, por ejemplo, de las cuestiones de jubilaciones y todas esas cuestiones. No tanto, antes no, para nada. Digamos, de eso se lo encargó, empezó el consulado. Empezó con el consulado y empezamos nosotros. Pero digo, nosotros empezamos en realidad cuando en el consulado había estas colas afuera, nosotros queríamos colaborar en plena temporada, pleno temporal, los viejitos ahí afuera, haciendo turno, o por ahí ponían a jóvenes que después le daban una platita para que le respetaba el turno. No puede ser, nosotros tenemos semejantes instituciones, prestémonos para esto y nos prestamos para esto. Pero volviendo a la cuestión de la ciudad, un poco quería saber, pienso hoy que ya han desaparecido de a poco, que me gustaría saber un poco, Rafael, el tema de cómo recordás el puerto en el 50 y en el 60, sobre todo la cuestión de la pesca y las lanchitas amarillas. No, yo la lanchita amarilla, como te decía al principio, yo conocí cuando había unas 200 lanchas. Verá, yo no te he dicho, yo he tenido hijos pescadores, bien, hermanos pescadores, yernos pescadores, cuñados pescadores que no son todavía ahora. Mis hijos no, porque mis hijos, uno se puso un frigorífico por su cuenta ya, y otro trabaja con materia. Materia, sí. El más chico trabaja con materia. Y el otro se jubiló hace poco, estaba pescando en Comodoro Rivadavia. Bueno, la pesca del puerto. Mi hermano tenía la lancha La Roma. Mira. Mi cuñado tiene la lancha que se llama siempre San Roque y el Alba. Así que estoy metido en eso. Y mi hermano fue también vicepresidente de la Sociedad de Pescadores. Bien. Bueno, no, todo funcionaba bien, iban a la parte. Pero hoy lamentablemente todo cambió. Primero, la lancha ya no está más hoy. Las 200 lanchas, ¿te acuerdas? Quedan 20 y menos también. Sí.
porque se vendieron la lancha, porque la compraron lo que hacen barquito, porque la lancha tenía el permiso de pesca. Hoy hacer un barquito y pedir el permiso hay que gastar millones de pesos. Bien. Entonces ellos vendían la lancha, a lo mejor 200, 300 mil dólares, Sí. y la compraban la lancha, la deshacían, por eso fueron desapareciendo todas. Bien. Algunos la iban a enterrar por ahí frente al faro, otros por ahí. Y la lancha desaparecieron porque vendieron la patente, digamos. Sí, la patente, sí. A lo que hacían barquitos. Entonces desaparecieron. Pero estas lanchas que yo digo al principio aportaban un cajón de pescado cada uno para la casa y tal, y ya no existen más. No recuerdo los nombres de los barquitos. Yo, por ejemplo, con Contesi, yo tuve la botadura del primer barco. Con Federico. Federico, el número 1, que se llamó el Compañero. Mirá. Yo estaba un día que llovía, no estaba el centro comercial del puerto, estaba hablando del año 62, Claro, estaba todavía el tema de la banquina. Porque... estaba la manguina. Claro. El barco este se botó donde está la prefectura ahora, Sí, sí. enfrente, había un cosa que no estaba todavía, acontecía allá. Lo llevaban en el barquito, uno llevaba al costado, levantaba a bordo está el palo, arriba, levantaba los cables que cruzaban la avenida Martínez de O para que pasara el barco. Qué peligro. Sí. Qué peligro. Y lo llevaron hasta allí, sí, lo botaron. Lo botaron. Cruzamos por ahí, había todo barro donde ahora está el centro comercial. Bien. Sí, 62. Y después ahora ya ando con el 140. Sí, por ahí. están, sí. Después, bueno, me parece que ya podríamos, para ir cerrando, algunas cuestiones. No, es así. Quería saber qué significa para vos ser italiano hoy después de tantos años en Argentina. Tenemos la idea del trabajo, lo que yo veía, porque vos agarrás un Solimeno, agarrás un Moscuzza. Con Contesi. Cuando tenía 10, 15 años ya estaba trabajando. La cultura del trabajo. Moscuzza, el coso ahí Solimeno, tenía 10 años, andaba con la lanchita a remo a buscar el pescadito. Acá por la gente dice, yo digo, pero hay un dicho que dice, más que regalarle pescado, enseñarle a pescar. Hay que trabajar, vos estás trabajando, vos vas recorriendo, vas estudiando, vas investigando, te vas ocupando. Sí, totalmente. Si a vos te pagan ustedes, te pagan para esta cosa. Vos no sos de otro que van a cobrar el sueldo sin trabajar.